Hola, estas son las noticias ambientales más importantes de la Amazonía peruana. Mi nombre es Geraldine Santos y esto es un podcast de Mungabay Latam. Entre el 2015 y el 2022, Perú perdió 773.000 hectáreas de bosque debido a la deforestación causada por la conversión de tierras forestales en áreas agropecuarias de gran extensión, reveló el informe Laberinto Verde publicado por la organización Oxfam. El reporte analiza las leyes que facilitan la producción agrícola y afecta los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas, además del ecosistema amazónico. Para entender el problema, conversamos con Claudia Castillo, oficial de proyectos de justicia ambiental y climática de Oxfam y una de las autoras del estudio. ¿Cuáles son las leyes en Perú que favorecen el avance de la agroindustria sobre la conservación de los bosques? En el Perú, en realidad, hay varias leyes que a lo largo del tiempo han favorecido la expansión de la agroindustria por encima de la conservación de los bosques, ¿no? Creo que un punto clave en este proceso fue la ley del registro de predios rurales del año 91, me parece. Esta norma facilitó un acceso rápido y desregulado de la propiedad rural en la Amazonía. Básicamente permitió que la simple posesión y explotación agropecuaria de tierras pudiera convertirse luego en un título de propiedad. Y de esta manera se acelera la conversión de bosques en áreas agrícolas. Otro factor importante que también podríamos señalar ha sido la promoción de cultivos como por ejemplo la palma aceitera, ¿no? Que en el año 2000 fue declarada de interés nacional y que luego fue complementada en el 2003 con la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles. Entonces, estas políticas, aunque han estado orientadas a la diversificación de la economía y la reducción de cultivos ilícitos, lo cierto es de que han incentivado la deforestación y el acaparamiento de tierras en la Amazonía, ¿no? ¿Cuál es la ruta legal que siguen las empresas para el acaparamiento de tierras y la deforestación? El Laberinto Verde plantea dos rutas legales principales que han facilitado el acceso a tierras en la Amazonía para actividades agroindustriales. Por un lado tenemos el procedimiento del cambio de uso de suelo. En teoría, este proceso lo que busca es garantizar que solo las tierras aptas para la agricultura sean destinadas para este fin. Para esto, las empresas deben pasar por varias etapas, ¿no? Como estudios de suelo, evaluaciones ambientales y permisos específicos. Sin embargo, en la práctica, la implementación de esas regulaciones ha sido deficiente, con regulaciones técnicas que muchas veces resultan favorables para las empresas, aun cuando los terrenos tenían cobertura forestal. La otra ruta que plantea el Laberinto Verde, que ha sido la más utilizada, es la formalización de la propiedad agraria. Originalmente estaba pensada para pequeños agricultores y básicamente lo que permitía era titular tierras a quienes demuestran haberlas ocupado y usado. Sin embargo, al no ver esa diferencia entre tierras con bosques y sin bosques, lo que se ha generado es un incentivo de primero deforestas, instalas un cultivo y luego se busca la formalización del predio, ¿no? Este mecanismo ha facilitado la acumulación de tierras por grandes empresas, muchas veces a través de terceros que obtienen títulos y luego lo venden, ¿no? En algunos casos estas prácticas han estado ligadas a tráfico de tierras y bueno, a la corrupción de entidades encargadas de titulación, ¿no? La reciente modificación a la ley forestal, ¿de qué manera favorece a la gran industria? Básicamente lo que hace esta norma es facilitar que la gran industria acceda a tierras que antes eran bosques. Entonces, antes de esta ley era obligatorio hacer un proceso de zonificación para saber qué tierras podían ser deforestadas legalmente y cuáles debían protegerse. Pero con la modificación se elimina este requisito y se deja la puerta abierta para que las empresas regularicen tierras que han deforestado de manera ilegal. O sea, en otras palabras, lo que antes era un delito ahora se puede adquirir con un trámite, ¿no? Bueno, esto beneficia principalmente a los grandes negocios porque en realidad dan más facilidades para poder expandirse, ¿no? Incluso en zonas de alto valor ecológico. ¿Por qué los agronegocios han incrementado la desigualdad en la adquisición de la tierra entre las grandes empresas y los pueblos indígenas? Mientras los pueblos indígenas se enfrentan procesos largos, tediosos, burocráticos para poder titular sus territorios, las grandes empresas agroindustriales logran obtener títulos de manera mucho más rápida y sencilla, ¿no? A través de la tercerización, por ejemplo. Entonces, que también mencionamos en el Laberinto Verde. En muchos casos, las autoridades otorgan permisos de posesión a terceros que luego transfieren estas tierras a las grandes empresas. Entonces es un juego de doble estándar, ¿no? Para unos, trabas y demoras a los pueblos indígenas y para otros, facilidades y rapidez.
Y a esto se suma que muchas empresas evitan las regulaciones ambientales trasladando la responsabilidad a pequeños productores, quienes muchas veces no cuentan con los recursos para cumplir con salvaguardas ambientales. Finalmente, ¿cuál es el costo climático que se calcula en los próximos 10 años de la expansión de la agroindustria? La expansión de la agroindustria en la Amazonía peruana tiene un costo ambiental enorme. Solo en los últimos años se ha estimado que más de 1.3 millones de hectáreas de bosque han desaparecido por actividades agrícolas, ¿no? Generando emisiones de más de 700 toneladas de CO2 equivalente. Y lo preocupante es que las mayores pérdidas de bosque ocurren en grandes unidades agropecuarias de más de 60 hectáreas. Entonces, en la Amazonía peruana, y esto lo mencionamos en el laberinto verde, hay 4 plantaciones que concentraron el 45% del carbono emitido por estos cultivos al año 2021. Entonces, si bien en el laberinto no hacemos una proyección a los próximos 10 años, lo cierto es que si como país seguimos esta tendencia en los próximos años, el costo climático será enorme. No solo se seguirá perdiendo bosque, sino que el Perú tendrá grandes dificultades para cumplir su meta de reducción de 40% de gases de efecto invernadero. Y bueno, la realidad nos dice de que mientras el planeta enfrenta una crisis climática, aquí en el Perú se siguen promoviendo modelos que agravan el problema en lugar de solucionarlo. Si quieres profundizar en esta y otras noticias, puedes leer nuestros reportajes en Mongabay Latam. Informamos con rigor, claridad e independencia. Hasta un próximo episodio.